¿Qué secretos oculta Loki tras sus travesuras y qué precio paga por su astucia? Descúbrelo en este video lleno de engaños y mitos vikingos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Listo para adentrarte en su mundo? Loki, en la mitología nórdica, es conocido como el dios del engaño, la astucia y la travesura. A diferencia de otros dioses, su carácter es complejo y ambiguo, ya que puede ser tanto aliado como enemigo de los demás. Su presencia en las historias no solo añade un toque de imprevisibilidad, sino que también refleja la importancia de la inteligencia y la astucia en la cultura vikinga. Loki no es un dios convencional. Su papel es desafiar las normas y poner a prueba a los dioses y humanos por igual, creando caos y, a veces, soluciones ingeniosas a problemas aparentemente insuperables. Su carácter en la mitología nórdica lo convierte en un personaje fundamental, ya que su ingenio y habilidades para el engaño a menudo cambian el curso de los eventos. Loki no solo es un maestro en el arte del disfraz y la manipulación, sino que también posee la capacidad de transformarse en diferentes criaturas y objetos, lo que le permite infiltrarse en lugares prohibidos y engañar a dioses y mortales por igual. Aunque muchas historias muestran su lado travieso, también existen relatos donde su astucia salva el día o provoca consecuencias que afectan a todo el cosmos. Es, en definitiva, un dios que encarna la dualidad entre la creatividad y el caos. A lo largo de las leyendas, Loki se presenta como un personaje que desafía las expectativas, siempre jugando con las reglas y rompiéndolas cuando le conviene. Su papel en la mitología no es solo de un diablo travieso, sino también de un catalizador de cambios, que pone a prueba la estabilidad del orden divino y mortal. La complejidad de Loki radica en su capacidad para ser tanto un aliado inesperado como un enemigo peligroso, lo que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos del panteón nórdico. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del engaño y la astucia en la cultura vikinga. Se dice que Loki nació en Asgard, hijo de dos gigantes, Farbauti y Laufey, lo que lo convierte en un ser de linaje ambiguo y misterioso. Desde su nacimiento, su presencia fue marcada por su naturaleza traviesa y su capacidad para desafiar a los dioses. Aunque su linaje gigante lo conecta con las fuerzas de la naturaleza y el caos, su crianza en Asgard le otorgó un acceso único a los secretos y poderes de los dioses. Esta dualidad en su origen alimenta su carácter complejo, siempre en la frontera entre aliado y enemigo, y explica en parte su inclinación por las travesuras y el engaño. Su linaje gigante le confiere una conexión profunda con las fuerzas primordiales del mundo, pero su crianza en Asgard, rodeado de dioses y héroes, le brinda una perspectiva única que combina la astucia de los gigantes con la sofisticación de los dioses. Desde pequeño, Loki mostró habilidades excepcionales y una inteligencia aguda, lo que lo llevó a destacarse en medio de los otros hijos de Odín. Sin embargo, su origen ambiguo también sembró en él una sensación de no pertenencia, alimentando su carácter rebelde y su tendencia a desafiar las normas establecidas en Asgard. A lo largo de su vida, Loki ha llevado en su linaje la dualidad de su nacimiento, un ser nacido del caos y la fuerza de los gigantes, pero criado entre los dioses de Asgard. Esta herencia le otorga un poder y una astucia que pocos pueden igualar, pero también lo coloca en una posición de constante tensión. Su origen en las fronteras de dos mundos le permite navegar entre ambos, usando esa ambigüedad a su favor en cada travesura o engaño que trama. Así, su linaje en Asgard no solo define quién es, sino también el precio que debe pagar por su naturaleza dual. Loki es el maestro de la astucia en Asgard, siempre encontrando formas ingeniosas de salirse con la suya. Su mente rápida y su capacidad para pensar en soluciones inesperadas lo convierten en un personaje impredecible, capaz de manipular a dioses y mortales por igual. Sin embargo, esta misma astucia a menudo lo lleva a situaciones complicadas, donde sus travesuras cruzan la línea de lo moralmente aceptable. La ambigüedad de su carácter
radica en que aunque muchas veces actúa por interés propio, también tiene momentos en los que sus acciones parecen motivadas por un deseo de desafiar las reglas y cuestionar el orden establecido. Loki no es simplemente un villano. Su naturaleza compleja refleja una lucha interna entre su ingenio y su tendencia a la travesura, lo que lo hace un ser fascinante y peligroso a la vez. Su capacidad para engañar y sorprender a los demás es legendaria. Loki disfruta creando confusión, usando su ingenio para manipular situaciones a su favor. Pero esa misma habilidad le genera enemigos y desconfianza entre los dioses, quienes a veces no saben si confiar en sus palabras o en sus trucos. La ambigüedad moral de Loki se refleja en sus acciones. Puede ayudar a alguien en un momento y traicionarlo en el siguiente, siempre buscando su propio beneficio. Esa dualidad hace que su carácter sea impredecible y que su presencia en las historias de Asgard sea tanto una bendición como una maldición. La línea entre la travesura inocente y la traición peligrosa es muy delgada en su mundo, y Loki la cruza constantemente con una sonrisa astuta. Su ambigüedad moral también se muestra en cómo justifica sus acciones. A veces, Loki se ve a sí mismo como un rebelde que desafía las normas injustas, pero en otras ocasiones, su ego y deseo de poder lo llevan a actuar sin consideración por las consecuencias. La línea entre el héroe y el villano se difumina en su historia, haciendo que todos se pregunten si sus travesuras nacen de una verdadera malicia o de un deseo de cambiar las reglas del juego. Esta dualidad lo convierte en un personaje complejo, que no puede ser encasillado fácilmente. La astucia, las travesuras y la moral ambigua de Loki hacen que su presencia en la mitología vikinga sea inolvidable, siempre dejando una huella de misterio y peligro. Desde pequeño, Loki ya mostraba su inclinación por las travesuras. Le encantaba jugar con los animales del bosque cercano a su hogar en Asgard, usando su ingenio para engañar a los más grandes y sorprender a sus amigos. En una ocasión, disfrazó a un ciervo con hojas y ramas, logrando que los cazadores lo persiguieran sin darse cuenta de que era solo una ilusión creada por su astucia. Sus juegos no solo eran divertidos, sino que también le permitían practicar sus habilidades para engañar y manipular, habilidades que más tarde perfeccionaría en su vida adulta. Otra de sus travesuras favoritas era jugar con los objetos de los aldeanos, intercambiando herramientas o escondiendo cosas valiosas para confundir a los adultos. Una vez cambió la espada de un guerrero por una rama seca, lo que provocó una pequeña confusión en la aldea. Loki disfrutaba viendo cómo sus engaños generaban caos y risas, sin entender todavía las consecuencias que esas pequeñas mentiras podrían tener en el futuro. Su mente rápida y su creatividad sin límites lo convertían en un niño muy especial, aunque a veces un poco problemático. En sus juegos infantiles, Loki también solía inventar historias y personajes imaginarios, creando pequeñas obras de teatro con sus amigos. Con una rama como espada y una piel de animal como capa, fingía ser un valiente guerrero o un astuto dios, siempre con una sonrisa traviesa en el rostro. Estos momentos de fantasía no solo alimentaban su creatividad, sino que también le ayudaban a perfeccionar su capacidad para improvisar y engañar, habilidades que más adelante usaría en sus travesuras más elaboradas en Asgard. A medida que Loki crecía en Asgard, sus relaciones con los dioses se volvían cada vez más complejas. Algunos, como Thor, veían en él un aliado valioso, aunque siempre con una pizca de desconfianza debido a su naturaleza traviesa. Sin embargo, otros dioses, como Odin, empezaron a notar que las travesuras de Loki podían convertirse en un problema serio. La tensión entre ellos crecía, y cada engaño que Loki tejía parecía alejarlo más de la confianza de sus compañeros divinos. La rivalidad y los conflictos internos se intensificaban, marcando el comienzo de una relación marcada por la ambivalencia y el desafío constante. Loki, siempre astuto y lleno de ingenio, ideó un plan para crear un arma que impresionara a los dioses y demostrara su valía. Con su mente rápida, propuso una solución ingeniosa para la fabricación de Mjolnir,
el martillo de Thor, que sería más poderoso y resistente que cualquier otro. Sin embargo, su verdadera intención era demostrar que su talento podía superar incluso a los enanos más hábiles en la forja. Para ello, Loki se infiltró en la montaña de los enanos, conocidos por su maestría en la forja y la creación de objetos mágicos. Allí, con su astucia, logró convencer a los enanos de que le ayudaran a crear un objeto único, prometiéndoles recompensas que en realidad no tenían intención de cumplir. La clave de su plan residía en manipular las expectativas y en jugar con la confianza de los enanos, quienes, confiados en su habilidad, aceptaron el desafío. Loki, con su ingenio, sugirió un método para que los enanos trabajaran en secreto, asegurándose de que no pudieran copiar su idea o sabotear el proceso. La construcción de Mjolnir fue un acto de pura astucia, donde Loki utilizó su inteligencia para manipular a los artesanos y crear un arma que sería la envidia de todos los dioses. La destreza de los enanos, combinada con la estrategia de Loki, resultó en un martillo que no solo era invencible, sino que también llevaba en sí la marca de la astucia y la manipulación del dios del engaño. La captura de Loki fue rápida y contundente. Los dioses, furiosos por sus engaños y travesuras, lograron rodearlo en una trampa en los confines de Asgard. Loki, con su astucia habitual, intentó escapar, pero la justicia divina prevaleció. Lo ataron con cadenas mágicas que solo un dios podía romper, y su rostro reflejaba una mezcla de frustración y desafío. La tensión en el aire era palpable, y todos en Asgard sabían que su castigo sería ejemplar. La traición de Loki no sería olvidada fácilmente, y su destino quedó sellado en las crónicas de los dioses. El castigo de Loki no fue solo físico, sino también psicológico. Los dioses decidieron que debía pagar por sus engaños y deslealtades. Fue condenado a permanecer en un lugar aislado, lejos de la corte, donde no pudiera causar más problemas. La humillación y la pérdida de confianza pesaron sobre él, y en su mirada se reflejaba un arrepentimiento forzado, aunque su ingenio seguía latente. La historia de Loki se convirtió en una advertencia para todos en Asgard. La astucia sin límites puede tener un precio muy alto. Así, su destino quedó marcado por las consecuencias de sus acciones. A partir de ese momento, Loki enfrentó las repercusiones de sus travesuras. La confianza en él se rompió, y su relación con los demás dioses se volvió tensa. Aunque su ingenio no desapareció, aprendió que cada acción tiene un precio, y que la astucia puede convertirse en su propia prisión. La historia de su castigo se convirtió en una lección eterna en Asgard. La traición y la engañifa siempre traen consecuencias duraderas. Loki, ahora marcado por su captura, quedó en la memoria de los dioses como un ejemplo de los límites de la astucia sin control. Mientras los dioses rodeaban a Loki con miradas furiosas, él, con su ingenio agudo, comenzó a tramar su escape. Observó cada rincón, cada sombra, buscando una oportunidad para deslizarse entre las grietas de la trampa. Su mente, rápida y astuta, ideó un plan que involucraba engaños y movimientos impredecibles, confiando en su habilidad para confundir a sus perseguidores y aprovechar cualquier descuido. Loki utilizó su capacidad para cambiar de forma, transformándose en una sombra o en un animal pequeño, para esconderse entre los objetos y las sombras del entorno. Aprovechó pasajes ocultos y grietas en las paredes de Asgard, que solo él conocía, para deslizarse silenciosamente lejos de sus enemigos. Su estrategia era mantener la calma y actuar con rapidez, confiando en su astucia para evadir la captura definitiva. Además, Loki creó distracciones usando objetos mágicos o ilusiones, haciendo que los dioses se confundieran y se dispersaran en diferentes direcciones. Con cada movimiento buscaba desorientarlos, aprovechando su conocimiento de las leyendas y su dominio de la magia. La tensión crecía a medida que su plan de escape se desplegaba, siempre un paso adelante en su juego de engaños y astucia. Loki, con su astucia característica, ideó una trampa que parecía inofensiva,
pero que en realidad cambiaría el destino de los dioses para siempre. Fingiendo ser un aliado, se acercó a un grupo de dioses y les ofreció información falsa, sembrando la duda y la desconfianza entre ellos. Su plan era tan elaborado que parecía una simple travesura, pero en realidad buscaba manipular las decisiones que afectarían el equilibrio de poder en Asgard. La tensión creció a medida que los dioses comenzaban a sospechar unos de otros, sin saber que Loki había tejido su engaño con precisión milimétrica. A medida que la mentira de Loki se extendía, los dioses tomaron decisiones basadas en su engaño. La trampa no solo alteró sus acciones inmediatas, sino que también sembró discordia y enfrentamientos que antes no existían. Loki, observando desde las sombras, sabía que su engaño podía desencadenar un caos aún mayor, pero confiaba en su ingenio para salir ileso. La manipulación de Loki se convirtió en una pieza clave que cambió el curso de la historia divina, demostrando que su astucia podía ser tanto una bendición como una maldición para los que confiaban en él. Al final, la trampa de Loki dejó una marca indeleble en el destino de los dioses. La desconfianza sembrada por su engaño llevó a decisiones que alteraron alianzas y provocaron conflictos internos. Loki, con su sonrisa enigmática, sabía que había logrado su objetivo: cambiar el curso de los acontecimientos a su favor, demostrando que su engaño no solo era una travesura, sino una estrategia que podía redefinir el poder en Asgard. La historia de Loki se convirtió en un ejemplo de cómo la astucia y el engaño pueden tener consecuencias profundas y duraderas en el mundo de los dioses. Loki, siempre sediento de trucos, se enteró del valioso oro que los enanos habían forjado con una perfección inigualable. La codicia de los dioses por ese tesoro era enorme, y Loki vio en ello una oportunidad perfecta para demostrar su astucia. Con una sonrisa traviesa, ideó un plan para robar ese oro sin que nadie sospechara. Se disfrazó de un comerciante astuto y se acercó a los enanos, fingiendo interés genuino en sus obras maestras. Mientras los enanos mostraban orgullosos sus creaciones, Loki buscaba el momento preciso para actuar, estudiando cada movimiento y cada detalle del taller, preparado para engañar y llevarse el oro sin que nadie pudiera detenerlo. Con su ingenio, Loki logró distraer a los enanos con una historia falsa y un truco de ilusión, mientras secretamente deslizó pequeñas bolsas llenas de oro en su capa. La codicia de los enanos los cegó ante la pérdida, y en su afán por proteger sus tesoros no se dieron cuenta del robo. Loki, con una sonrisa satisfecha, salió del taller con el oro en sus manos, sabiendo que su astucia había triunfado. La traición y la codicia se entrelazaron en su plan, demostrando que su engaño era tan brillante como peligroso, y que ningún tesoro era demasiado valioso para su ingenio. El robo del oro no solo fue un acto de codicia, sino también una muestra de la astucia de Loki, quien siempre encuentra la forma de manipular a los demás para su beneficio. Los enanos, aunque engañados, no lograron detenerlo a tiempo, y Loki se convirtió en un símbolo de la astucia y la traición en la mitología nórdica. Su plan, meticulosamente ejecutado, dejó una marca indeleble en la historia de los dioses y en la percepción del engaño como una herramienta poderosa. La codicia, combinada con la inteligencia, convirtió a Loki en un maestro del engaño, capaz de robar incluso lo que parecía irremediablemente protegido. Loki, siempre astuto, decidió que para crear un caballo que superara cualquier expectativa, debía pensar en algo extraordinario. Así, ideó un plan para que el nacimiento de Sleipnir fuera un acto de ingenio y paciencia. Primero, construyó un establo en un rincón escondido del bosque, donde nadie pudiera interferir. La clave de su truco era que el caballo tendría 8 patas, una criatura que parecía sacada de un sueño vikingo, con un brillo misterioso en sus ojos y un pelaje que reflejaba la luz de la luna. Loki, con su sonrisa traviesa, se preparaba para el siguiente paso en su plan, asegurándose de que el nacimiento fuera un evento que nadie olvidaría. Cuando llegó el momento,
Loki convocó a los enanos para que ayudaran en la creación de Sleipnir, pero en lugar de un parto convencional, utilizó su astucia para que el nacimiento ocurriera en un lugar secreto, protegido por encantamientos. La criatura emergió en medio de un torbellino de magia, con 8 patas que parecían bailar en el aire, cada una con fuerza y gracia propias. La piel del caballo era de un gris plateado, y su melena ondeaba como si tuviera vida propia. Loki observaba con satisfacción cómo su plan se materializaba, sabiendo que había creado un ser único y poderoso, resultado de su ingenio y su capacidad para manipular las circunstancias a su favor. La astucia de Loki no pasó desapercibida para los enanos, quienes, tras ser engañados para crear objetos valiosos, decidieron que era momento de tomar venganza. Su ira creció al ver cómo sus habilidades eran utilizadas para engañar y humillar, y comenzaron a tramar un plan para devolverle el golpe. La venganza de los enanos sería rápida y despiadada, buscando enseñarle a Loki una lección que no olvidaría. La tensión en el aire se intensificó, y el riesgo de una confrontación directa aumentó con cada día que pasaba. Finalmente, los enanos lograron capturar a Loki en una trampa ingeniosa, usando sus propias armas y trucos en su contra. La escena fue tensa. Loki, atrapado y sorprendido, se dio cuenta de que sus engaños habían tenido un costo mucho mayor del que imaginaba. La venganza enana no solo fue un castigo físico, sino también un golpe a su orgullo y astucia. La lección quedó clara. En el mundo de los dioses y enanos, las mentiras y los engaños pueden volver para atormentarte, dejando cicatrices que no se borran fácilmente. Las consecuencias de sus engaños resonaron en toda Asgard y más allá. Loki, humillado y herido en su orgullo, aprendió que la astucia sin límites puede volverse en su contra. Los enanos, por su parte, ganaron respeto y reconocimiento por su ingenio, pero también un recordatorio de que la venganza puede dejar heridas profundas. Desde entonces, Loki pensó 2 veces antes de jugar con las habilidades de los demás, consciente de que cada acción tiene un precio, y que la venganza, aunque dulce, siempre deja una marca imborrable en el alma. La captura de Loki fue un momento crucial en la historia. Los dioses, cansados de sus engaños y travesuras, lograron rodearlo en un rincón oscuro del bosque. Sin piedad, lo ataron con cadenas forjadas en hierro mágico, diseñadas para contener su astucia y poder. La tensión en el aire era palpable, mientras Loki luchaba por liberarse, consciente de que su destino ahora estaba sellado en una prisión que parecía una boca de serpientes gigantes, lista para devorar su libertad. Una vez capturado, Loki fue llevado a un lugar aún más aterrador, la prisión de las serpientes. Allí las paredes estaban hechas de escamas y veneno, y serpientes gigantes se enroscaban en torno a su celda, vigilando cada uno de sus movimientos. La atmósfera era opresiva, con un aire de condena eterna. Loki, con una expresión de ira y desesperación, sabía que su astucia no le salvaría ahora, atrapado en un lugar donde las serpientes eran los guardianes y jueces de su destino. En ese oscuro refugio, Loki permaneció vigilado por las serpientes, que siseaban y se retorcían, simbolizando su castigo y la justicia de los dioses. La escena reflejaba su caída, atrapado en un mundo de engaños y serpientes, donde su astucia ya no podía salvarlo. La prisión era un recordatorio de que incluso el dios del engaño tiene un precio, y que la venganza de los enanos y los dioses había llegado a su punto culminante, sellando su destino en un lugar de sombras y veneno. La astucia de Loki siempre tuvo un costo, y en su captura ese precio se hizo evidente. Al ser sometido a cadenas forjadas con magia antigua, no solo perdió su libertad, sino también parte de su esencia. La traición y los engaños que tanto disfrutaba le costaron más de lo que imaginaba, la confianza de los dioses y su propio espíritu. La pérdida de su libertad fue solo el comienzo de un sacrificio mucho más profundo, uno que lo marcaría para siempre en la historia de Asgard.
A medida que los dioses lo encarcelaban, Loki empezó a comprender el verdadero peso de su astucia. Cada truco, cada engaño, había creado una cadena invisible que ahora lo ataba no solo físicamente, sino también emocionalmente. La pérdida de su libertad fue un sacrificio que le costó su orgullo y su identidad. En su encarcelamiento, Loki experimentó un dolor profundo, una pérdida que lo transformaría y que lo marcaría como un dios que pagó el precio de su ingenio con un sacrificio irreversible. El sacrificio de Loki no fue solo físico, sino también espiritual. La traición que lo llevó a su captura le hizo perder la confianza incluso de sí mismo. La astucia que alguna vez fue su mayor fortaleza se convirtió en su mayor carga, recordándole que cada truco tiene un precio. En su silencio forzado, Loki enfrentó la realidad de que su ingenio, por más brillante que fuera, no podía evitar el costo que la vida y los dioses le imponían. Así, su pérdida se convirtió en un símbolo de que incluso los dioses deben pagar por sus acciones. La batalla del Ragnarok marca el destino final de Loki, donde su astucia y engaños se enfrentan a un destino inevitable. En medio del caos, Loki lucha con toda su fuerza, consciente de que su fin está cerca. Los dioses y gigantes se enfrentan en un enfrentamiento épico, y Loki, como maestro del engaño, intenta manipular las circunstancias a su favor, aunque sabe que su destino está sellado. La furia de los dioses y la destrucción del mundo antiguo se reflejan en cada golpe y cada hechizo lanzado en el campo de batalla, donde solo uno saldrá victorioso y otro caerá en la historia eterna. La lucha es brutal, y el precio de su astucia se hace evidente en cada momento de esa confrontación final. Al final, Loki enfrenta su destino en un enfrentamiento que determinará el fin de su historia. La batalla termina con su caída, atrapado en un destino que él mismo ayudó a crear con su astucia y engaños. La escena muestra a Loki siendo derrotado por los dioses, su figura marcada por la derrota y la pérdida de su libertad. La destrucción y el caos que él mismo provocó se vuelven su sentencia final, sellando su legado como el dios del engaño que, en su búsqueda de astucia, pagó el precio más alto. La historia de Loki concluye en un acto de sacrificio y derrota, dejando una marca indeleble en la mitología vikinga. Loki simboliza mucho más que un simple dios travieso. Su carácter encarna la dualidad entre el engaño y la creatividad. Por un lado, su astucia le permite manipular situaciones y escapar de peligros, pero por otro, refleja la complejidad de la mente humana y la capacidad de transformar la mentira en una forma de arte. Esta dualidad lo convierte en un símbolo de la ambigüedad moral, donde la línea entre el bien y el mal se difumina. La creatividad de Loki no solo es una herramienta de engaño, sino también una expresión de su ingenio, que desafía las normas establecidas y cuestiona la autoridad de los dioses. En la cultura vikinga, su figura representa esa chispa de innovación que puede ser tanto constructiva como destructiva, dependiendo del uso que se le dé. Así, Loki se convierte en un espejo de la condición humana, donde la astucia y la inventiva pueden ser tanto un refugio como una trampa. La imagen de Loki, con su sonrisa enigmática y ojos astutos, refleja esa dualidad eterna, que lo hace un personaje fascinante y complejo, símbolo de la creatividad que desafía las reglas y del engaño que revela verdades ocultas. Su capacidad para engañar no solo radica en la mentira, sino en la forma en que transforma esa mentira en una herramienta de innovación. Loki crea soluciones ingeniosas en medio del caos, demostrando que la creatividad puede ser un arma poderosa y peligrosa al mismo tiempo. La dualidad que representa se refleja en su apariencia, una mezcla de astucia y genialidad, con un aire de misterio que invita a cuestionar sus verdaderas intenciones. En la mitología vikinga, esta dualidad también simboliza la lucha interna entre la destrucción y la renovación, donde Loki actúa como un catalizador de cambios radicales. La creatividad de Loki, por tanto, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para reinventarse, incluso en las circunstancias más adversas, aunque siempre con un precio.
La imagen que lo representa debe captar esa tensión entre su ingenio y su naturaleza engañosa, mostrando un personaje que desafía las expectativas y rompe las reglas con una sonrisa enigmática y una chispa de genialidad en su mirada. La dualidad del engaño y la creatividad en Loki también se refleja en su capacidad para adaptarse y reinventarse. Es un maestro del disfraz, capaz de cambiar su apariencia y su estrategia según la situación lo requiera. Esta flexibilidad simboliza la creatividad sin límites, que puede ser tanto una forma de supervivencia como una forma de subversión. La imagen de Loki en su faceta más astuta muestra un rostro enigmático, con un brillo de ingenio en sus ojos, rodeado de símbolos que representan su talento para engañar y crear. En la cultura vikinga, esta dualidad lo convierte en un personaje que desafía las convenciones, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar la mentira en una forma de arte. La escena debe capturar esa esencia, mostrando a Loki en medio de un acto de engaño, con un aire de creatividad y misterio, que invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la mentira. A lo largo de los siglos, Loki ha trascendido su origen mitológico para convertirse en un símbolo en la cultura popular moderna. Desde las antiguas leyendas nórdicas, su figura ha sido reinterpretada en diferentes medios, mostrando su dualidad como un dios astuto y a la vez peligroso. En la literatura, autores han explorado su carácter complejo, presentándolo tanto como un villano como un antihéroe, reflejando su naturaleza ambigua y multifacética. La influencia de Loki en estas obras ha ayudado a consolidar su imagen como un personaje que desafía las categorías tradicionales del bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la dualidad humana y divina. En el cine, Loki ha alcanzado una fama global gracias a su protagonismo en las películas de Marvel, donde es retratado como un maestro del engaño y la manipulación. Su carácter ha sido llevado a la pantalla con gran detalle, mostrando tanto su astucia como su vulnerabilidad, lo que lo convierte en uno de los personajes más complejos y queridos. La interpretación de actores como Tom Hiddleston ha contribuido a popularizar su figura, haciendo que su historia trascienda la mitología y se convierta en un icono cultural. La imagen de Loki en el cine refleja esa dualidad eterna, atrapando a la audiencia en su juego de engaños y redenciones. Loki siempre ha sido un maestro del engaño, pero esa habilidad plantea una profunda reflexión sobre la moralidad. ¿Es justo juzgar sus acciones solo por sus trucos, o hay una línea difusa entre la astucia y la maldad? En la cultura nórdica, su carácter desafía las nociones tradicionales de justicia, ya que sus travesuras a menudo revelan verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la sociedad. La pregunta clave es si Loki actúa por malicia o por una necesidad de desafiar las reglas establecidas, lo que lo convierte en un espejo de nuestras propias dudas sobre lo correcto y lo incorrecto. Su engaño no siempre busca dañar. A veces, Loki actúa para poner a prueba la justicia o revelar las fallas en el sistema. Esto genera un dilema moral. ¿Puede un acto de engaño ser justificado si busca un bien mayor? La moralidad de Loki se vuelve aún más compleja cuando sus acciones, aunque a menudo cuestionables, desafían las convenciones y obligan a los demás a cuestionar sus propias creencias sobre la justicia y la lealtad. En este sentido, Loki se convierte en un símbolo de la ambigüedad moral, donde las acciones no siempre son blancas o negras, sino una mezcla de ambas. Al final, la figura de Loki nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos las acciones de otros. ¿Es la justicia siempre absoluta o puede ser flexible cuando se trata de entender las motivaciones detrás del engaño? La historia de Loki nos desafía a considerar que la moralidad no es un concepto fijo, sino una construcción que puede variar según las circunstancias y las intenciones. En un mundo vikingo, donde la ley y el orden a menudo se mezclan con la tradición y el honor, Loki representa esa tensión constante entre lo correcto y lo conveniente, recordándonos que la verdadera justicia puede ser más compleja de lo que parece a simple vista. Loki ocupa un lugar único en el cosmos nórdico,
actuando como un catalizador del equilibrio entre caos y orden. Aunque muchas veces parece desatar el desorden, su presencia es esencial para mantener el flujo dinámico del universo. Sin Loki, el equilibrio cósmico se vería alterado, ya que su astucia y travesuras generan cambios que desafían las estructuras establecidas. En la mitología, su papel no es solo de un villano, sino de un agente que asegura que la estabilidad no se vuelva rígida y predecible, permitiendo que la vida y los dioses evolucionen en un ciclo constante de transformación. A través de sus acciones, Loki desafía las leyes del orden divino, pero también las refuerza al mostrar las consecuencias de la desobediencia y la creatividad sin límites. Es como un espejo de la dualidad del universo. Sin caos no hay cambio. Sin cambio no hay crecimiento. Su presencia en la mitología refleja que el equilibrio no es una simple armonía, sino un delicado juego de fuerzas opuestas que se mantienen en tensión constante. Loki, en su astucia, actúa como un recordatorio de que el caos puede ser una fuerza constructiva cuando se canaliza con intención y propósito. En definitiva, Loki no es solo un agente de caos, sino un elemento vital en la estructura del cosmos nórdico. Su papel es mantener viva la chispa de la transformación, asegurando que el universo no se estanque en la monotonía. La dualidad que representa nos invita a reflexionar sobre cómo el orden y el caos son dos caras de la misma moneda, y que en la interacción entre ambos reside la verdadera esencia del equilibrio cósmico. Loki, con su ingenio y travesuras, se convierte en un símbolo de la constante tensión que mantiene en movimiento a todo el universo. Las sagas nórdicas están llenas de relatos donde Loki demuestra su astucia y su amor por las travesuras. Una de las historias más famosas narra cómo Loki, disfrazado de mujer, engañó a los dioses para robarles el martillo de Thor. Con su ingenio, Loki se infiltró en la sala del banquete y, disfrazado, logró sustraer el arma poderosa, poniendo en jaque a los dioses y mostrando su capacidad para manipular las situaciones a su favor. Otra leyenda cuenta cómo Loki, en su afán de hacer reír a los dioses, convirtió a un gigante en un caballo con la esperanza de que le ayudara en sus travesuras. Sin embargo, el plan se salió de control cuando el caballo, llamado Sleipnir, se convirtió en el corcel más rápido y poderoso. Loki, siempre ingenioso, logró convencer a los dioses de que esa criatura era un regalo, aunque en realidad fue una de sus muchas artimañas para crear caos y diversión en Asgard. En otra historia, Loki se metió en problemas al jugar una broma con la red de pesca de un pescador, que resultó en una gran tormenta en el mar. Para arreglar su error, Loki tuvo que usar toda su astucia para calmar a los dioses y evitar que la furia del mar destruyera Asgard. Estas leyendas muestran cómo Loki, aunque travieso, siempre encuentra la forma de salir de sus enredos, muchas veces con un toque de ingenio y humor. Loki no solo es conocido por sus travesuras, sino también por cómo sus acciones reflejan temas recurrentes en la narrativa nórdica. Una de esas ideas clave es la dualidad entre astucia y caos. A través de sus engaños, los dioses aprenden que la inteligencia puede ser tanto una herramienta como una fuente de problemas. Esta lección nos muestra que la sabiduría sin control puede conducir a consecuencias desastrosas, resaltando la importancia del equilibrio entre ingenio y responsabilidad. Otra temática recurrente en las historias de Loki es el precio de la astucia. Sus engaños, aunque ingeniosos, a menudo generan conflictos y sufrimiento. La narrativa nos enseña que la manipulación y la mentira pueden tener consecuencias graves, incluso para quienes las emplean con la mejor intención. Loki nos invita a reflexionar sobre los límites de la astucia y la importancia de actuar con ética, pues las travesuras sin control pueden desencadenar el caos y la destrucción en la comunidad. Además, las historias de Loki resaltan la importancia de aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Aunque su ingenio le permite escapar de problemas en muchas ocasiones, siempre termina enfrentando un precio por sus travesuras. Esto refuerza la idea de que la astucia no exime de la responsabilidad. En la narrativa nórdica,
Loki simboliza que la verdadera sabiduría radica en comprender cuándo usar la inteligencia y cuándo aceptar las repercusiones, enseñándonos que la verdadera fuerza está en la honestidad y la integridad. En la literatura moderna, Loki ha sido reinterpretado como un símbolo de la dualidad humana, representando tanto la astucia como la vulnerabilidad. Autores contemporáneos toman su figura para explorar temas de identidad, engaño y transformación, haciendo que su historia resuene en contextos actuales y universales. Estas reinterpretaciones permiten que Loki trascienda su carácter de dios vikingo y se convierta en un espejo de las complejidades del carácter humano, inspirando personajes y narrativas que desafían las convenciones tradicionales y abren nuevas perspectivas sobre el caos y la inteligencia. Numerosos autores han adaptado a Loki en obras de fantasía, novelas y cómics, donde su figura se presenta con matices más complejos y humanos. En estas historias, Loki a menudo se muestra como un antihéroe o un personaje ambiguo, cuyas acciones generan tanto caos como momentos de introspección. La influencia de la narrativa nórdica se fusiona con estilos modernos, creando personajes que reflejan los dilemas éticos y las luchas internas que enfrentan en un mundo lleno de conflictos y misterios, haciendo que Loki sea una figura atemporal y multifacética. Además, en la literatura juvenil y en obras de fantasía épica, Loki ha sido reimaginado como un personaje que desafía las normas, promoviendo historias donde la astucia y la creatividad son armas poderosas contra la opresión o la ignorancia. Estas versiones modernas buscan inspirar a los lectores a cuestionar las ideas preconcebidas y valorar la inteligencia y el ingenio como herramientas de cambio. La figura de Loki, así reinterpretada, se convierte en un símbolo de resistencia y de la importancia de pensar fuera de lo convencional, enriqueciendo el legado de su historia en nuevas generaciones. Las trampas de Loki, aunque muestran su ingenio, a menudo traen consecuencias devastadoras. Cuando engaña a dioses inmortales, no solo causa caos, sino que también siembra desconfianza y resentimiento entre quienes lo rodean. Su astucia, en lugar de unir, divide a las comunidades y genera enemistades profundas. La gente empieza a temer sus trucos, y su reputación, que parecía invencible, se ve manchada por los daños colaterales que dejan sus engaños. La línea entre astucia y traición se vuelve borrosa, y Loki se enfrenta a un precio cada vez más alto por sus trampas. A medida que Loki continúa con sus engaños, las consecuencias se vuelven más severas. Algunos de sus trucos provocan guerras internas y conflictos que afectan a toda la comunidad. La confianza en él se desgasta, y sus acciones generan un ciclo de venganza y desilusión. La gente empieza a cuestionar si su astucia vale el costo emocional y social que acarrea. La dualidad de Loki, que en un momento parecía una virtud, ahora se revela como una carga pesada que no solo afecta a otros, sino que también lo aísla cada vez más, dejando un rastro de destrucción en su camino. Finalmente, las trampas de Loki le acarrean consecuencias que no puede evitar. La desconfianza que siembra en su entorno lo lleva a un aislamiento profundo, enfrentándose a un futuro donde su astucia ya no es una ventaja, sino una carga. La historia nos muestra que, aunque la inteligencia puede ser una herramienta poderosa, su uso sin ética puede desencadenar un precio muy alto. Loki aprende, de manera amarga, que cada engaño deja una marca, y que en el mundo de los dioses y los hombres, la astucia sin responsabilidad puede destruir incluso a los más astutos. Loki, en su arrogancia, a menudo se creía superior a los demás dioses inmortales, convencido de que su astucia era invencible. Pero esta actitud lo llevó a cometer errores que pusieron en peligro no solo su vida, sino también la estabilidad del cosmos. La lección de humildad que eventualmente enfrentó fue dura, pues la arrogancia suele nublar el juicio y alejar a quienes más quieres. La historia nos muestra que la soberbia puede ser la raíz de la caída, y Loki no fue la excepción. Su orgullo le costó amistades y confianza, enseñándole que la verdadera fuerza reside en la humildad y el respeto hacia los demás.
En su afán de demostrar su superioridad, Loki se lanzó a desafíos que parecían fáciles, pero que terminaron exponiendo sus vulnerabilidades. La arrogancia le hizo subestimar a sus oponentes y sobrevalorar sus propias habilidades. La lección llegó cuando una de sus trampas se volvió en su contra, dejándolo vulnerable y humillado frente a los dioses inmortales. Fue en ese momento que comprendió que la arrogancia es una espada de doble filo, y que la verdadera sabiduría radica en reconocer sus límites. Loki aprendió, a su costo, que la humildad no es debilidad, sino la clave para la verdadera astucia y fortaleza. A partir de entonces, Loki empezó a entender que la arrogancia solo le traía más problemas y que la verdadera astucia consistía en aprender de sus errores. La humildad le permitió reconstruir relaciones y ganar respeto, no por su ingenio, sino por su capacidad de reconocer sus fallos y aprender de ellos. La historia de Loki nos recuerda que ningún dios, por astuto que sea, está exento de la lección más importante: la humildad. Solo así, incluso el más astuto puede evitar su propia caída y seguir siendo un verdadero maestro de la engañifa y la vida. A pesar de su fama como engañador, Loki también muestra un lado protector que pocos llegan a entender. En ocasiones, sus trucos no solo buscan su propio beneficio, sino que también sirven para proteger a los dioses o a los mortales que considera sus aliados. Esta dualidad lo convierte en un personaje complejo, donde su astucia puede ser tanto una arma como un escudo. Cuando alguien amenaza la estabilidad del mundo, Loki no duda en usar su ingenio para desviar peligros, incluso si eso significa jugar con las reglas del engaño. Su capacidad para cambiar de rol, de villano a protector, revela que su verdadera naturaleza es mucho más ambigua de lo que aparenta a simple vista, y que su intención final no siempre es el caos, sino un equilibrio que solo él comprende. En momentos críticos, Loki ha demostrado que su engaño puede salvar vidas. Cuando los dioses enfrentan amenazas insuperables, él utiliza su astucia para idear planes que parecen traicioneros, pero que en realidad protegen a Asgard y a sus habitantes. Su habilidad para manipular situaciones y personas le permite actuar como un guardián oculto, dispuesto a arriesgarse para mantener el equilibrio. Aunque su reputación como tramposo es bien conocida, en el fondo, Loki entiende que su verdadera misión puede requerir sacrificios y engaños, siempre con la intención de evitar un desastre mayor. Esta dualidad lo hace un personaje fascinante, donde la línea entre el engaño y la protección se difumina constantemente. En el Ragnarok, Loki cumple un papel crucial en la destrucción final del cosmos. Su naturaleza caótica y su astucia se vuelven aún más peligrosas, ya que se une a los gigantes y monstruos en una rebelión apocalíptica contra los dioses. La batalla se desata en un escenario de caos absoluto, donde su presencia intensifica la destrucción, desafiando el orden establecido y sembrando el caos en cada rincón del mundo. La traición de Loki en este momento culminante refleja su verdadera esencia: un agente del cambio y la destrucción, que no duda en desatar el fin de todo para demostrar su poder y libertad. Durante el Ragnarok, Loki se convierte en una figura central en la destrucción del mundo. Su ingenio y su naturaleza rebelde se vuelven armas devastadoras, enfrentándose a los dioses en un combate épico. La escena muestra a Loki en medio del caos, manipulando las fuerzas de la destrucción con una sonrisa astuta, mientras el cielo se ennegrece y las olas golpean con furia. Su papel no es solo de enemigo, sino también de catalizador del fin, un símbolo de la inevitable transformación que trae el caos y la renovación en la mitología nórdica. El enfrentamiento final en Ragnarok no sería igual sin Loki, quien, con su astucia, logra infiltrarse en las filas enemigas y desatar el caos desde dentro. Su presencia en el campo de batalla simboliza la ruptura del orden y la aceptación del cambio inevitable. La escena captura a Loki en un momento de manipulación, con un aura de misterio y poder, mientras las fuerzas del fin se desatan a su alrededor. Su papel en la destrucción es fundamental,
pues su inteligencia y engaños permiten que el caos se extienda, sellando el destino de los dioses y el mundo. El legado de Loki trasciende las páginas de la mitología y se ha convertido en un símbolo de la astucia, la rebelión y la dualidad en la cultura moderna. Su historia sigue vigente porque representa esa chispa de ingenio que todos llevamos dentro, incluso en los momentos más difíciles. En la actualidad, Loki inspira personajes en películas, series y videojuegos, donde su carácter ambiguo y su capacidad para engañar se reinterpretan en contextos contemporáneos. Además, su figura invita a reflexionar sobre las consecuencias de la astucia sin límites y el precio de jugar con las reglas del poder y la traición. La narrativa de Loki nos recuerda que, aunque el caos puede ser destructivo, también puede ser una fuente de cambio y transformación, siempre que aprendamos a manejarlo con sabiduría. Así, su historia sigue siendo un espejo de nuestras propias luchas internas, y su legado se mantiene vivo en cada historia que desafía las convenciones y celebra la creatividad del engaño. La figura de Loki, por tanto, no solo perdura en la mitología, sino que también se adapta y evoluciona en la cultura popular, enseñándonos que la astucia y el ingenio tienen un valor eterno, pero también un precio que debemos estar dispuestos a pagar. Las travesuras de Loki nos enseñan que la astucia puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Cuando usas tu ingenio para engañar o manipular, debes ser consciente de las consecuencias que eso puede acarrear. Loki, con su inteligencia, nos muestra que la sabiduría no solo radica en encontrar soluciones rápidas, sino en entender cuándo y cómo usarlas para evitar dañar a otros o a ti mismo. Su historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la creatividad y la responsabilidad. Otra lección importante que nos deja Loki es la advertencia sobre la arrogancia y la confianza excesiva. Muchas de sus travesuras terminan en problemas cuando subestima las consecuencias o sobrevalora su propia inteligencia. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría también implica humildad y respeto por las fuerzas mayores, ya sean dioses, la naturaleza o las leyes sociales. Loki nos enseña que la astucia sin prudencia puede convertirse en una trampa que nos atrapa y nos hace pagar un precio alto por nuestras acciones. Finalmente, Loki nos muestra que aprender de los errores y aceptar las consecuencias es clave para crecer. Aunque sus travesuras a menudo le traen problemas, también le brindan lecciones valiosas sobre la justicia, la lealtad y la autodisciplina. La verdadera sabiduría radica en reconocer cuándo una travesura pasa los límites y en tener la humildad de aceptar las consecuencias, incluso si eso significa pagar un precio. Loki, con su historia, nos invita a ser ingeniosos, pero también responsables y conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Loki es la personificación de la creatividad en su forma más pura. Su ingenio no solo consiste en engañar, sino en encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Cuando la situación parece sin salida, Loki despliega su mente brillante, ideando planes que desafían las expectativas y rompen las reglas establecidas. Es esa chispa de inventiva la que lo distingue entre los dioses y los mortales, inspirando a quienes buscan pensar fuera de lo convencional. Su capacidad para transformar obstáculos en oportunidades refleja cómo la creatividad puede ser una herramienta poderosa para la innovación, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de las historias, Loki demuestra que la creatividad no solo reside en la apariencia externa, sino en la capacidad de pensar diferente. Sus travesuras nacen de una mente que desafía las normas, que busca soluciones ingeniosas para manipular y sorprender. En cada engaño, en cada truco, se revela un espíritu innovador que inspira a otros a explorar nuevas formas de afrontar los desafíos. La inspiración que Loki ofrece radica en su habilidad para convertir la astucia en un arte, enseñándonos que la verdadera innovación surge cuando nos atrevemos a pensar más allá de lo evidente. Su creatividad también se refleja en cómo combina elementos aparentemente dispares para crear soluciones únicas, desde transformar objetos cotidianos en herramientas mágicas
hasta idear estrategias que sorprenden incluso a los dioses, Loki nos muestra que la innovación requiere audacia y una mente abierta. La inspiración que emana de sus travesuras invita a pensar que, en la vida, la verdadera genialidad surge cuando no tememos experimentar y explorar nuevas ideas. Loki, el dios del engaño, nos enseña que la creatividad es la chispa que puede encender grandes cambios, incluso en los momentos más oscuros. A medida que Loki despliega su ingenio, también se enfrenta a un costo que no siempre es visible de inmediato. Cada truco, por más astuto que sea, deja huellas en su alma y en las relaciones que construye. La confianza que alguna vez tuvo con los dioses se ve desgastada, y sus acciones generan desconfianza y temor entre sus propios aliados. La astucia, aunque poderosa, puede convertir la libertad en una prisión invisible, donde las consecuencias de sus engaños se acumulan, afectando su destino y el equilibrio del mundo nórdico. Cada travesura que Loki realiza parece traer una victoria momentánea, pero también siembra semillas de conflicto y desconfianza. La historia nos muestra que, en su búsqueda de ingenio, a menudo sacrifica la paz interior y la armonía con los demás. La consecuencia más dura de su astucia es la soledad que puede sentir, atrapado en un ciclo donde sus propias acciones lo alejan de la verdadera amistad y respeto. Así, el precio de su ingenio se revela en las heridas invisibles que deja en su camino, recordándonos que la astucia sin moderación puede convertirse en un peso que arrastra por siempre. Al final, la historia de Loki nos enseña que la astucia tiene un precio que va más allá de lo evidente. Cada engaño y cada truco dejan una marca, no solo en los demás, sino también en quien los ejecuta. La verdadera lección es que la sabiduría radica en entender cuándo detenerse y aceptar las consecuencias. La historia de Loki nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por muy ingeniosas que sean, pueden definir nuestro destino y el equilibrio del mundo que nos rodea. La astucia, en su forma más pura, requiere también responsabilidad y conciencia de sus efectos. Hoy en día, Loki ha trascendido las historias antiguas y se ha convertido en un ícono cultural en la ficción moderna. Su carácter travieso y astuto aparece en cómics, películas y series, donde su figura simboliza la dualidad entre el caos y la inteligencia. La influencia de Loki se puede ver en personajes que desafían las normas y que, a pesar de sus errores, generan empatía en el público. La popularidad de Loki en la cultura pop ha llevado a que su imagen sea utilizada en merchandising, videojuegos y adaptaciones teatrales, consolidando su lugar en la narrativa contemporánea. La serie de Marvel, en particular, ha revitalizado su historia, presentándolo como un antihéroe complejo y multifacético, que refleja las facetas más humanas y oscuras del engaño y la astucia. Este fenómeno demuestra cómo un personaje de la mitología nórdica puede adaptarse y evolucionar en la era moderna, manteniendo su esencia, pero también reinventándose para captar nuevas audiencias. La presencia de Loki en la cultura popular no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre las consecuencias de la astucia y el engaño en nuestras vidas, en un mundo donde la ficción y la realidad a menudo se entrelazan. Al llegar al final de su historia, te das cuenta de que Loki no es solo un dios travieso, sino un enigma lleno de contradicciones. Su carácter complejo refleja una mezcla de astucia, vulnerabilidad y una búsqueda constante de identidad. Es un personaje que desafía las categorías simples, dejando un rastro de misterio que invita a explorar más allá de sus travesuras. La dualidad en su naturaleza hace que nunca puedas predecir sus movimientos, manteniéndote intrigado y cautivado por su verdadera esencia. Este enigma es lo que lo convierte en un símbolo perdurable en la cultura y en la ficción moderna, un reflejo de la complejidad humana en un mundo de mitos y leyendas. Su historia está llena de capas y matices que desafían una interpretación sencilla. Loki puede ser tanto un héroe como un villano, un traidor o un aliado, dependiendo del momento y la perspectiva. Esa ambigüedad es lo que alimenta su misterio,
haciendo que cada encuentro con él sea una experiencia impredecible. La profundidad de su carácter revela un ser que busca constantemente su lugar en un mundo caótico, y en esa búsqueda se revela la verdadera complejidad de su alma. Es un personaje que simboliza la dualidad de la existencia, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre el bien y el mal, la lealtad y la traición. En definitiva, Loki representa un misterio sin resolver, un personaje que sigue fascinando a generaciones por su complejidad. Su historia nos recuerda que las apariencias engañan y que en la astucia puede esconderse una profunda vulnerabilidad. La ambigüedad que lo define nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sus secretos y sus contradicciones. Loki no es solo un dios del engaño, sino un espejo de nuestras propias dualidades, un enigma que nunca deja de sorprender y que en su misterio sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y fascinación en la cultura moderna. A medida que la historia de Loki llega a su fin, te das cuenta de que su legado trasciende las simples travesuras. Su figura se convierte en un símbolo eterno del engaño y la astucia, un recordatorio de que en un mundo de mitos, las apariencias engañan y las verdades se ocultan tras máscaras. La historia de Loki no es solo una narrativa de trucos, sino una reflexión sobre la naturaleza humana y sus contradicciones, un enigma que sigue vivo en la cultura vikinga y en la imaginación de quienes estudian sus mitos. Su historia se ha convertido en una leyenda que perdura a través de los siglos, un ejemplo de cómo la astucia puede tanto salvar como condenar. Loki, el dios del engaño, nos enseña que en la vida las apariencias engañan y que la verdadera fuerza reside en la inteligencia y la capacidad de adaptarse. La eterna historia de Loki continúa siendo un espejo de nuestras propias contradicciones y de la eterna lucha entre la verdad y la mentira, en un mundo donde el engaño siempre encuentra su lugar. Al final, Loki no solo es un dios de engaños, sino un símbolo de la complejidad del carácter humano, una figura que desafía las categorías simples y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la mentira. Su historia, eterna y mutable, sigue inspirando a generaciones, recordándonos que en el juego del engaño, la astucia siempre tendrá un papel central. Así, la leyenda de Loki se convierte en un legado que trasciende el tiempo, un recordatorio de que en el mundo de los mitos, el engaño es tan antiguo como la misma existencia. Gracias por acompañarme en esta aventura por Loki y sus travesuras. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.